La caza de tesoros ha capturado nuestra imaginación durante siglos. Creo que todo el mundo en algún momento de su vida ha soñado sobre hallar un tesoro. Supe de inmediato que era oro. Había más de 30 toneladas de lingotes de plata a bordo, 200,000 monedas. Oro, esmeraldas. Cuando el bucear por tesoros se mete en tu sangre, es difícil sacarlo. Los tesoros hundidos permanecen perdidos bajo las olas. Hasta ahora. Imagínense si pudiéramos drenar los océanos. Drenar toda el agua para revelar los secretos del fondo del mar. Ahora podemos. Usando la última tecnología de escaneo submarino. Perforando los océanos profundos y convirtiendo datos precisos en imágenes 3D. En esta ocasión, ¿cómo excavar una fortuna en plata hundida de un naufragio perdido en arenas movedizas? Es una cantidad sorprendente de dinero. ¿Por qué el tesoro de un galeón español naufragado está esparcido sobre 16 kilómetros del lecho marino en Florida? ¿Y cómo se podría recuperar la mayor cantidad de lingotes de oro perdidos del mundo de las profundidades del Ártico? Actualmente, mover dinero es simple. Presionas un botón y los fondos se transfieren electrónicamente. Pero en el pasado, los océanos fueron un medio bastante consistente para mover el dinero del mundo. Durante siglos, los barcos del tesoro navegaron los océanos del mundo, llenos de plata, oro y piedras preciosas. Cazados por piratas, maltratados por las tormentas, amenazados por los arrecifes y las costas rocosas. La razón por la que hallarías un tesoro bajo el agua es que el agua ha sido la mejor carretera en la historia de la humanidad. Y donde hay un tesoro, hay cazadores de tesoros. Ciertamente, a la gente la atrapa la fiebre del oro. A la gente le encanta buscar cosas. Está en lo profundo de nuestra psique. En todo el mundo, cientos de restos de tesoros permanecen inexplorados. A medida que las aguas de los océanos comienzan a drenarse, se revelan sus secretos más valiosos. El Canal de la Mancha, a 8 kilómetros de la costa de Kent. La tumba de un buque mercante del siglo XVIII. Perdido en las olas y llevando una fortuna en plata. El invaluable naufragio a menudo desaparece y reaparece en bancos de arena siempre cambiantes. ¿Drenar el Canal de la Mancha podrá revelar los restos del naufragio y el tesoro hundido? 8 de enero, 1740. El barco de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, el Rosebeek, parte de los Países Bajos hacia el Canal de la Mancha. Es un viaje de 8 meses a Indonesia, conocida entonces como las Indias Orientales Holandesas, el centro del comercio de especias. A bordo hay mercaderes, soldados y una carga preciosa. Se dice que había unos 300,000 florines de plata a bordo del barco. En barras de plata y alrededor de 36,000 monedas. Una fortuna en dinero actual, equivalente a alrededor de 100 millones de dólares. A pocos kilómetros de la costa inglesa, se desata una violenta tormenta. El barco golpea bancos de arena y desaparece. 237 hombres mueren y la plata se pierde en el mar. Ahora, más de 270 años después, un equipo de arqueólogos subacuáticos investiga. Martin Manders dirige la expedición. Es increíblemente único hacer una excavación a gran escala bajo el agua. En verdad tenemos que cuidar lo que hay debajo o lo perderemos para siempre.
Estas son aguas traicioneras. Para localizar el naufragio, el equipo utiliza la última tecnología: escaneo de sonar de haz múltiple. Salimos e hicimos una inspección de haz múltiple. Se crea toda una imagen completa del fondo marino. El sonar de haz múltiple dispara ondas de sonido al fondo del mar. La señal de retorno muestra la forma y la profundidad de las cosas que hay debajo. Y así comenzamos a armar el rompecabezas. Combinando los datos del sonar con las últimas técnicas de visualización, ahora es posible vaciar las aguas del Canal de la Mancha. A medida que el mar se va agotando, el primer desafío que enfrenta el equipo se revela: el paisaje bajo la superficie. Es un mundo increíblemente escondido. Kilómetros de dunas onduladas, como un desierto bajo el agua. Las arenas de Goodwin. Situadas cerca de la superficie, estas arenas interminables son una amenaza mortal para los barcos. Lo llamaron el enorme tragador de barcos. Es un cementerio de alrededor de 2000 barcos, cada uno de los cuales se encuentra varado en las aguas poco profundas. El Roseback es tragado aquí y desaparece durante siglos. ¿Han cambiado las arenas lo suficiente como para finalmente revelar esta nave del tesoro? A medida que las aguas del Canal de la Mancha continúan drenándose, emerge una forma. Maderas retorcidas de un barco del siglo XVIII. Para un ojo experto, artefactos de origen holandés. Y al ir quedando al descubierto, finalmente resulta claro: esto es todo lo que queda del Roseback. Los arqueólogos ahora pueden ver los restos del barco desde cualquier ángulo y examinarlo con lujo de detalles. La forma del casco se perdió hace mucho tiempo en el océano, pero hay una pila de maderos, tablones de cubierta que yacen en ángulos extraños y 5 cañones esparcidos. Estamos descubriendo algo que no se ha visto en los últimos 250 años. Pero ¿dónde está el tesoro? Vamos a bucear e investigarlo y esperamos encontrar los secretos que revela este naufragio. Para muchos es un barco con un tesoro. Para los arqueólogos es un tesoro porque podemos obtener mucha información. Las mareas rápidas hacen que la expedición sea difícil. Cada día puede haber solo 1 hora entre mareas que sea segura para bucear. Es una carrera contra el reloj. Ya estamos listos. Bajar en una jaula es como retroceder en el tiempo. Bájalo, te diré cuándo parar. Una cápsula del tiempo de 1740. Muy bien, ahora ya pueden relajarse. Muy bien. Un cordón umbilical suministra aire 23 metros abajo. Fue muy emocionante comenzar a bucear ahí. Estaba nadando y de pronto vi unos cañones apareciendo y la madera sobresaliendo del lecho marino. ¿Realmente entiendes que este es el lugar donde murieron todas estas personas? Esto es una tumba. El drenado del naufragio del Roseback muestra la magnitud del desafío. Los escombros se extienden por un área grande. Aquí está lo que se cree es la parte principal del barco. Pero a unos 120 metros al noroeste se encuentran 2 anclas y una pila de barriles. Y a más de 275 metros al noreste, 10 cañones diseminados alrededor. Hacia el este, 8 cañones más en fila junto a otra ancla. El equipo solo tiene una ventana de 12 semanas para trabajar en el sitio del naufragio y puede llevar días excavar unos cuantos metros, por lo que deben concentrar su búsqueda. Debimos tomar decisiones y esto es lo que hicimos con base en los datos del multi-haz.
Martin decide concentrarse en la popa. Es el lugar donde los oficiales, tal vez los pasajeros, donde los mercaderes solían vivir durante su viaje, donde se almacenaba el dinero. Pero ¿cuánto del tesoro todavía podría estar ahí abajo? Usando enormes aspiradoras para quitar la arena, buscan cuidadosamente entre los escombros. Sí, lo tengo. Hallé el objeto. Martin encuentra un cofre roto con su contenido derramándose. Y luego, un momento emocionante. Una moneda de plata. Y pronto, docenas más. Dinero destinado a las Indias Orientales, que ha estado aquí durante más de 270 años. El naufragio del Roseback está comenzando a revelar sus tesoros. ¿Todo bien? Todo bien. Estas son piezas de 8 reales. Algunos podrían conocerlas de las películas de piratas. El real español fue la moneda de comercio común del siglo XVIII. Hechas de plata, una sola moneda vale más que la paga de una semana para un marinero. Estas monedas son algunas de las miles que la Compañía Holandesa de las Indias Orientales coloca a bordo del barco, todo acuñado justo antes de que navegue el Roseback. Pero algunas de las otras monedas descubiertas son muy diferentes. Estos son ducatones grandes, pero son viejos, son muy viejos. Estos son del siglo XVII, por lo que probablemente tengan 70 u 80 años más que cuando el barco naufragó. No es el dinero recién acuñado de la compañía que se supone que el barco debía llevar. El comercio de dinero privado fue prohibido por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, por lo que hallar estas monedas plantean nuevas preguntas. Si no es dinero de la compañía, ¿de quién es? ¿Y para qué se utiliza? El paisaje drenado alrededor del Roseback revela pistas. Los reales se encuentran en grupos en el área de popa, la parte del barco donde se almacena el dinero de la empresa. Pero sorprendentemente, las otras monedas se encuentran mezcladas con ellas. Algunas incluso muestran evidencia de que se mantenían en secreto. Pero lo realmente interesante de esta moneda es este pequeño agujero. Tal vez era utilizado debajo de la ropa. Tal vez alguien tenía un collar con todo tipo de monedas y lo mantenía escondido. ¿Podrían estas monedas, encontradas en el fondo del Canal de la Mancha, ser una nueva evidencia increíble de uno de los oficios más antiguos de la historia? El contrabando. Aquí tenemos una escritura notarial, un documento oficial. En Ámsterdam, Martin Manders investiga el tesoro hundido del Roseback y se encuentra con el historiador Matthias van Rossum. Y esto resulta muy interesante. Tenemos estas combinaciones de monedas, todas de diferentes tipos, muy antiguas. Definitivamente es comercio privado. El comercio privado significa un floreciente mercado negro de plata contrabandeada. ¿Eso no era ilegal? Era ilegal porque la compañía prohibió el envío de plata de la República a Asia y viceversa. Así que esto es evidencia. Todo esto es básicamente ilegal. La plata vale más en las Indias Orientales que en los Países Bajos porque puede usarse para comprar productos comerciales como especias. Los miembros emprendedores de la tripulación recaudan efectivo de sus familias y amigos. Después, una vez que llegan a Asia, simplemente venden su plata privada a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales con una ganancia. Es ilegal, pero la compañía se hace de la vista gorda, ya que utilizan la plata de contrabando para comprar más especias. Drenar el Roseback revela que las monedas privadas no solo se encuentran en la popa, sino que también se descubren en otras áreas del naufragio. Esto plantea una nueva pregunta. ¿Solamente los mercaderes hacían esto o era algo generalizado? Era algo bastante generalizado.
el capitán, el primer oficial, los cirujanos, el comerciante de la compañía a bordo del barco, luego los rangos inferiores, indican que toda la tripulación participó en cierto grado en este negocio. Durante 2 siglos, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales domina el comercio entre Asia y su sede en Ámsterdam, haciendo de la ciudad el centro comercial clave en el mundo. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue una de las primeras grandes corporaciones multinacionales. Su misión es la ganancia. Intercambiar plata por especias, utilizando barcos como el Roosevelt para realizar este comercio. Una inmersión anterior revela la primera evidencia del alto valor del barco. 2 cofres. Y queda al descubierto una visión de una historia de aventuras en alta mar. En cada uno, 50 barras de lingotes de plata, ennegrecidas por el agua. Valen una fortuna y ahora se dividen entre el equipo de rescate y el gobierno holandés. Pero las monedas de contrabando añaden una nueva comprensión a una de las sagas más coloridas en la época del descubrimiento y revela que todos están secretamente involucrados. Se estima que el 50% de la plata a bordo era dinero de contrabando. Y pensando en el Roosevelt, 36,000 monedas a bordo, oficialmente, significa 36,000 monedas a bordo extraoficialmente. Es una sorprendente cantidad de dinero. ¿Cuánto más hay para encontrar? Han transcurrido 6 semanas de la expedición de 12 semanas. En un laboratorio del puerto, los expertos registran los tesoros arqueológicos para que puedan ser estudiados en cualquier parte del mundo con asombroso detalle en 3D. Vajilla de peltre. Botellas de vidrio de la mesa del capitán. Y más monedas de la compañía. Hasta ahora hemos hallado 700. Hay muchos miles más por encontrar. Quedando pocas semanas del proyecto, la carrera continúa para recuperar lo más posible. Y el equipo ahora también quiere resolver el misterio de hace tanto tiempo del Roosevelt. ¿Cómo fue que llegó a su fin exactamente? Los restos drenados de la nave revelan pistas. La sección de popa se puede ver yaciendo en una pila. A más de 91 metros de distancia, hay un ancla. Y más lejos, varios cañones agrupados. ¿Qué revela esta dispersión de pistas? Esta es evidencia de las personas que luchan e intentan salvar su barco. El barco fue atrapado por la tormenta. Fue empujado a los bancos de arena de las arenas de Goodwin. Simplemente está siendo aplastado en la arena. ¿Qué es lo que se hace? Arrojar el equipo más pesado. Empezando por los cañones. Durante la tormenta, la tripulación abandona al menos 23 cañones, en un intento por aligerar la nave y liberarse de los bancos de arena. Luego la tripulación echa el ancla, pero no hay posibilidad de escapar. Simplemente se atasca más y más. El mar levanta el barco y lo va arrojando sobre la arena y lo rompe en miles de pedazos. Todos estaban perdidos. Es casi inimaginable. La pérdida de la plata del Roosevelt es un gran golpe para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Los naufragios son una de las amenazas recurrentes para la compañía y cada año había pérdidas de barcos, 1 a 2 en promedio.
Y los historiadores ven esto como uno de los factores que contribuye a la desaparición de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Ahora, después de 12 semanas de excavaciones desafiantes, la expedición arqueológica casi ha llegado a su fin. Esta es la última noche del proyecto. 12 semanas de grandes inmersiones y también tuvimos tormentas, tuvimos muchas mareas difíciles, mala visibilidad, pero también logramos bastantes progresos. Encontramos alrededor de 2,000 monedas. Ambos buzos dejen de trabajar. Es solo una fracción de las monedas que se sabe están a bordo, incluyendo las de contrabando. El valor de la plata del Roswijk ahora podría ser de hasta $125 millones. Martin planea regresar al sitio del naufragio. ¿Cuánto más de los tesoros hundidos del Roswijk se puede recuperar de las arenas movedizas de abajo? Los arqueólogos y los cazadores de tesoros continúan recorriendo los mares. Y a medida que los océanos del mundo continúan drenándose, revelan pistas aún más tentadoras de las fortunas perdidas bajo las olas. Los Cayos de Florida. En 1622, un galeón español se hundió aquí, repleto de una extraordinaria carga de plata, oro y gemas. Durante décadas, los cazadores de tesoros persiguen un sueño: encontrar uno de los naufragios más ricos de la historia. Drenar los océanos aquí podrá revelar la legendaria veta madre del barco del tesoro desaparecido, ¿el Atocha? Soy Kim Fisher, un cazador de tesoros. Fiebre del oro, fiebre del tesoro. Creo que todo el mundo en algún momento de su vida ha soñado sobre hallar un tesoro. Frente a la costa de Key West, Florida, un equipo de cazadores de tesoros está persiguiendo la leyenda del barco del tesoro Atocha, el cual se sabe que se perdió en estas aguas. Un fondo claro y limpio. Parece que tenemos algo por aquí. Sí, un buen objetivo. Cuando el bucear por tesoro se mete en tu sangre, es difícil sacarlo. El arqueólogo marino Corey Malcolm ha pasado 2 décadas investigando el destino del galeón español. El Atocha que conocemos llevó específicamente a 260 personas a bordo. Algunas eran las personas más ricas del mundo. Tenían figuras religiosas, tenían exploradores. 4 de septiembre de 1622. El Nuestra Señora de Atocha es parte de una flota de 28 barcos que deja La Habana, Cuba, con destino a España. Está cargado de plata, oro y gemas. Más de un año de tesoros obtenidos por los españoles de su imperio en México y América del Sur. El Atocha era un barco sumamente importante para España. Llevaba una gran cantidad de tesoros, había más de 30 toneladas de lingotes de plata a bordo, 200,000 monedas, oro y esmeraldas. Pero el Atocha rápidamente se ve en problemas. Apenas a un día de salir de La Habana, comenzaron a sentir que el viento aumentaba, que los mares empezaban a agitarse y sabían que estaban en peligro. Un huracán los atrapa. El barco está perdido. Solo 5 hombres sobreviven para contar la historia. Y sus testimonios dicen que lo que hundió al barco no fue solo el fuerte viento y las olas. Claramente hay algo más aquí que representa una amenaza mortal para los barcos. Esta área es notoria por los naufragios. Alrededor de 1,000 barcos han sido condenados a lo largo de los Cayos de Florida. Los barcos son llevados hacia estas aguas para hacer uso de la corriente del Golfo,
la antigua carretera de los mares. La mejor manera de ver lo que podría haber arruinado al galeón español es drenar el océano. Ahora, el escaneo con sonar de haz múltiple detalla el extraordinario paisaje submarino alrededor de los cayos de Florida. A medida que las aguas se drenan, se revela una vasta cadena montañosa costera. Los bajos de los cayos de Florida son solo las cumbres. Más allá de ellos, la tierra desciende hasta 1800 metros en un abismo oceánico. Este es el borde de la plataforma continental de América del Norte. Tenemos una caída bastante dramática aquí. Y baja como una pared. Más allá del borde delantero, se revela ahora una vista increíble. Formaciones rocosas duras. Este es el único arrecife de coral de América del Norte, conocido como el Tracto de Arrecife de Florida, y se encuentra justo debajo de la superficie del mar. Hoy, los faros hacen guardia aquí. Pero para los comerciantes españoles en el Atocha no hay tal advertencia. Una nave como un galeón español que podía medir 3.6 metros golpeará un arrecife de poca profundidad como ese y su parte inferior va a ser arrancada y se hundirá. ¿Pero el drenado de los cayos de Florida revelará el Atocha y su tesoro? Durante 1970, el cazador de tesoros Mel Fisher busca el barco perdido. Él y su familia son impulsados por historias del legendario tesoro. Mi padre era un eterno optimista. Hoy nos decía a diario, hoy es el día en que lo encontraré. Durante más de una década, el equipo de Fisher encuentra pistas de la Atocha, un cañón e incluso monedas de plata. Estos hallazgos son tentadores y ayudan a financiar la búsqueda de lo que el equipo llama la Beta Madre. Al principio todo el mundo pensó que Mel estaba loco. Solían decirle, nunca vas a encontrarlo. Para algunos observadores, la caza del tesoro y la preservación arqueológica no se mezclan. Mel Fisher inventó un sistema con una hélice para poder limpiar la arena. Recuperar tesoros hundidos de esta manera puede dañar el fondo del mar y algunos de los artefactos que hay sobre él. Pero los cazadores de tesoros creen que su trabajo también nos ayuda a entender el pasado. Estamos salvando la historia. Si no fuéramos y recuperáramos estas cosas de un modo responsable y las sacáramos a la luz para el público, se perderían para siempre. 15 años después de que el equipo de Fisher comenzara a buscar, hay un avance. Las cámaras capturan imágenes turbias en el fondo del mar. Drenar las aguas de los cayos de Florida revela claramente uno de los naufragios más valiosos de la historia. Con base en los últimos datos de escaneo y la última tecnología de visualización por computadora, es posible vaciar los mares, dejando al descubierto lo que la familia Fisher pasó casi 2 décadas buscando. Visible por primera vez en 4 siglos. Restos de la Atocha a 16.7 metros de profundidad. Una vez más, expuesto a la luz del día. Esparcidas por todas partes, maderas del casco del barco. Piedras de los barcos llevadas como lastre. Saliendo del barro, escombros de los cofres del tesoro destrozados. Realmente ya no se ve como un barco, está roto, está deteriorado. Entre los restos, una pila de metal ennegrecido. Es un bloque masivo de barras de plata. 30 toneladas en total. La Beta Madre de la Atocha, expuesta para que todos la vean. Fue emotivo.
una maravillosa sensación de logro. Ver al fin el sueño de Mel Fisher, la beta madre. Hay langostas alrededor de todo. Cuando salí del agua, fui a mi mapa y puse una gran X, indicando, aquí está el tesoro. Fue totalmente abrumador. Todos estábamos eufóricos. Pasamos la mayor parte de mi vida buscando este naufragio y ahora ahí estaba. Podría decirse que es el mayor tesoro español recuperado, enriqueciendo a la familia Fisher y a sus patrocinadores más allá de sus sueños más descabellados. La beta madre de 1985 fue valorada en $400 millones en esa época. Desde entonces, hemos recuperado mucho más y el valor de todo eso en la actualidad debe ser probablemente el doble de eso. Un naufragio de unos $1,000 millones es algo asombroso. Entre los tesoros hay una cruz y un anillo de oro con esmeraldas. Plata rara del Imperio Inca. Cadenas de oro. Y tazas. Y los Fisher todavía no han terminado. Su búsqueda de más riquezas de la Atocha aún continúa. Según lo que vemos en el manifiesto y lo que se ha recuperado, podemos estimar que hay 300 barras de plata. Había unos 30 kilos de esmeraldas contrabandeadas a bordo de la Atocha. Y hasta ahora hemos encontrado nada más 2 o 3 kilos. Todavía hay mucho tesoro por descubrir. El equipo de Fisher descubrió que el tesoro de la Atocha se encuentra no solo en la beta madre, sino también esparcido por kilómetros. ¿Por qué se extiende tan ampliamente? ¿Drenar el rastro del naufragio conducirá al descubrimiento de una segunda beta madre? Mantén la vista en esa imagen del sonar. Avísame si hay algún objetivo. La búsqueda de las esmeraldas perdidas de la Atocha se centra ahora en una parte faltante de la nave. El castillo de popa, donde las personas más ricas a bordo tienen sus camarotes. Mi objetivo número 1 es una pila de esmeraldas. Las esmeraldas son tan valiosas que una caja llena de esmeraldas valdría lo que un barco lleno de plata. La mina Muso produce las mejores esmeraldas del mundo, incluso hoy. Así que hay que buscar esmeraldas muy grandes. Ese es el premio mayor. Las pistas críticas se encuentran en la dispersión de los restos y tesoros descubiertos previamente. Los cazadores de tesoros lo llaman el Sendero de la Atocha. Eso se ve bien. Tenemos un objetivo justo ahí. Tal vez sea algo que debamos cavar. Con las aguas de los cayos de Florida drenadas, se revela la verdadera extensión del Sendero de la Atocha. Las historias de los supervivientes dicen que el barco golpea el arrecife exterior aquí. Y finalmente se hunde a 3 kilómetros de distancia en el sitio donde se encuentra la beta madre. Pero luego, el rastro de los restos parece continuar por kilómetros. Cada punto aquí marca un tesoro ya descubierto. Crea casi un rastro de migas de pan en el fondo del mar. ¿Por qué los tesoros de la Atocha se extienden a lo largo de 16 kilómetros de fondo marino? Solo seguir el sendero les da a los cazadores de tesoros la respuesta. Hemos reconstruido lo que sucedió. Después de que el huracán hunde a la Atocha en septiembre de 1622, otra gran tormenta golpea el naufragio hundido. 30 días después de que la Atocha se hundiera, llegó el segundo huracán. La proa, la popa y las cubiertas superiores se rompieron en esta segunda tormenta y comenzaron a rebotar, dejando un rastro del tesoro. A 6 kilómetros de la beta madre, está lo que se piensa es la sección de la proa del barco, pero el sendero parece continuar aún más allá.
esa superestructura se rompió a medida que avanzaba y se fueron cayendo cosas. El castillo de popa perdido y una gran cantidad de tesoros son lanzados hacia algún lugar de esta área. Y ahora la nueva tecnología. Un vehículo subacuático autónomo suspendido o vehículo controlado a distancia permite a los cazadores de tesoros encontrar las pistas más pequeñas. Nos permite escanear mayores áreas del fondo del mar. Trabajando bajo un permiso legal, el nuevo equipo utilizará un detector de campo magnético de alta frecuencia. Así podemos detectar metales más profundos que nunca y empezar a discriminar diferentes metales. Y donde hay más metal, el equipo de Fisher espera encontrar la parte faltante del barco y las esmeraldas perdidas. Parece ser que tenemos algo por aquí. Es cuestión de trabajar sistemáticamente con el rastro de artefactos conocidos, como seguir migas de pan por el bosque. La búsqueda continúa. La era de los galeones españoles es lo que muchos consideran la primera edad de oro de los tesoros en alta mar. Pero a través de los océanos del mundo, la cantidad de oro que se movía en el siglo XX, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, empequeñece a los demás períodos. A medida que los océanos del mundo se drenan, se revela un naufragio extraordinario cerca del Círculo Polar Ártico. Drenar un barco de guerra británico hundido podría revelar el destino del mayor botín de oro jamás visto en el mundo. El Océano Ártico. A 320 kilómetros de la costa de Rusia, en algún lugar debajo de estas aguas heladas, yace uno de los mayores secretos de la Segunda Guerra Mundial. A medida que el océano comienza a vaciarse, se revela una visión asombrosa. Los restos del HMS Edinburgh, de 187 metros de longitud, visible en su totalidad por primera vez en más de 70 años. Los cañones del buque de guerra británico se pueden ver a la luz del día. En la popa, el alcázar está limpio. Hay una clara evidencia de daño por torpedo. Un gran agujero en el costado. Pero un torpedo alemán no hundió al Edinburgh. Entonces, ¿qué lo hizo? ¿Y por qué? 30 de abril de 1942. El mar de Barents en el Círculo Polar Ártico. Es la Segunda Guerra Mundial y un convoy de 13 barcos británicos se encuentra en un peligroso viaje de 2.700 kilómetros de Rusia hacia sus aliados en el oeste. Es una de las campañas más duras de la guerra. Estaban bajo un ataque muy serio, desde submarinos, desde aviones y barcos en la superficie. El escolta del convoy es el crucero HMS Edinburgh, de 187 metros de largo y 10.000 toneladas. Es un buque de guerra formidable, con más de 24 cañones. Un submarino alemán ataca. Los alemanes atacan con torpedos. Otro torpedo golpeó el barco, aumentando el daño. Mueren 60 personas. 2 días después, se ordena a la tripulación restante que abandone el barco, forzando una decisión fatídica sobre la armada. El almirante decidió que ya estaba perdido y ordenó a uno de los destructores que pusiera un torpedo en la sala de máquinas. Se hundió en un par de minutos y se puso totalmente vertical. El HMS Edinburgh se hunde bajo las olas, a 320 kilómetros de la costa de Rusia, hundido por su propia marina. Era de vital importancia. No querían que cayera en manos alemanas. Pero ¿por qué tomar medidas tan extremas para mantener al Edinburgh fuera de las manos nazis?
La respuesta es oro. El oro a bordo del Edinburgh en Murmansk eran 5 toneladas y media, es lo que firmó el almirante. Y 5 toneladas y media eran 465 barras. Es un pago de Rusia por suministros de guerra. Y vale $240 millones en dinero actual. En 1942, recuperar el oro del barco dañado justo antes de hundirse es demasiado peligroso. El tesoro hundido yace sin ser perturbado por décadas, y el barco es reconocido como una tumba de guerra. Pero luego una expedición de buceo autorizada por los gobiernos británico y ruso se lanza para rescatarlo. Liderando la caza está el buzo de tesoros Kit Jessop, que trabaja con el ingeniero marino Rick Wharton. Lo que nos llevó a eso es interesante. El oro era atractivo, pero francamente no teníamos grandes expectativas. En esa etapa había tantas incógnitas. Era improbable. El Edinburgh está a 240 metros bajo las olas en aguas heladas, y no hay garantías de éxito. El primer desafío es encontrar un lugar preciso para buscar. Se sospecha que el oro está almacenado en la sala de bombas. El problema es que esta es una de las zonas más aseguradas del barco. Situada en el interior del casco, la sala de bombas es donde se guardan los explosivos, junto con un valioso cargamento. Y está detrás del blindaje de 10 centímetros del barco. Drenar el océano Ártico revelará cómo acceder al naufragio del HMS Edinburgh para recuperar sus tesoros. A 240 metros de profundidad, los restos del HMS Edinburgh están muy abajo para los buceadores. Para tener alguna posibilidad de éxito, se necesitará una notable hazaña de resistencia humana. El equipo necesita operar en una cámara presurizada de alta tecnología que se parece a algo que se encuentra en una estación espacial. Es una técnica llamada buceo de saturación. Vas a tu cámara y te sumerges. Tu cuerpo está saturado de gases de buceo y permaneces saturado durante la inmersión. Saturar el cuerpo del buzo con una mezcla de gases de buceo evita largos y costosos tiempos de descompresión. Al salir de la cámara, los buzos entran en una campana de buceo que cae a través de un agujero en el barco y entra en las heladas aguas del Ártico. Dejan la campana de buceo, pero permanecen unidos por un cordón umbilical. El problema más grande que tuvimos buceando en profundidad en el Edinburgh era mantenernos calientes. Teníamos trajes de agua caliente y bombeábamos agua caliente desde la superficie. Demasiado calor y los buzos podrían quemarse seriamente. O si el suministro falla, podrían encontrarse merced de las heladas aguas del Ártico. Empezamos a respirar un gas muy caliente que empezó a quemarnos los pulmones. Fue como estar siendo pateado en la cabeza por una mula. No fue un buceo agradable. El plan es que los buzos entren en el barco a través del orificio de torpedos en el costado y luego avancen a través del barco hacia la sala de bombas. Pero durante la primera inmersión hay un problema inesperado. Al entrar en el agujero, estaba completamente destruido. No pudimos sacar los escombros. Es un revés, y el equipo se ve obligado a replantear. El barco estaba rodeado de placas blindadas y no podríamos atravesarlas, así que decidimos pasar por debajo de la armadura y atravesar el barco. Llegar a la sala de bombas está plagado de peligros. Todavía puede contener cargas explosivas inestables que quedaron de la guerra. Sabíamos los peligros inherentes, los riesgos, y fuimos muy lentos y cautelosos al abrirnos camino. De hecho, me dirigí a la sala de bombas primero. No veía nada. No veías tu mano frente a tu cara. Nos guiamos por el tacto. Y toqué algo que era un poco más pesado. Intenté recogerlo y por su tamaño debí poder levantarlo fácilmente.
pero el peso me dio una cierta idea de que esto no era algo común. En cuanto lo levanté, supe enseguida que era oro. ¡Encontré el oro! ¡Encontré el oro! ¡Encontré el oro! No ves eso a menudo a 240 metros. Entendido. No sé tú, John, pero yo estoy temblando. Y luego, la euforia estalló en el barco y todos corrían y gritaban siguiendo a la tripulación de abajo. Fue algo muy emocionante. En total, se recuperaron 460 barras de oro con un valor de aproximadamente 240 millones de dólares actuales. Es la mayor cantidad de lingotes de oro perdidos recuperados del lecho marino. Esta es una copia de plomo chapada en oro. Hay un número de serie arriba, KPE 0620. Debajo ves el martillo, la hoz, las letras rusas en un sello y debajo dice 99.99. Es oro puro. El valor del tesoro se comparte entre los gobiernos ruso y británico y el equipo de recuperación. Era mucho dinero. A todos nos fue bien con eso. Cambió nuestra actitud hacia el trabajo porque ya no teníamos que hacerlo, pero lo hicimos. Ahora, vacío de su tesoro hundido, la paz vuelve al Edinburgh. El oro siempre ha capturado la imaginación de la gente. Sí, es la fiebre del tesoro. Hay millones de naufragios por ahí. Pero por cada 10,000 naufragios en el fondo del mar, tal vez uno sería de gran valor. Cuando empiezas, cuando vas a buscar uno, ya no puedes parar.